Otros restaurantes, más arte urbano. Parece que es como de una batalla de rap, ¿no? Este graffiti acá parece que es una batalla de DJs, una batalla de DJs o una batalla de rap. Sería interesante ver una batalla de rap acá en Uruguay. Nunca escuché rap uruguayo. Me imagino que son buenos los pibes, dicen a veces, ¿no? Como en Argentina, o son buenos los chicos. Bienvenidos a un nuevo video de Español Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hola, hoy visitaremos otro país hispanohablante, otro país de Latinoamérica. De Latinoamérica. Tenemos países hispanohablantes en toda esta área de acá, todo esto. Y también España y Guinea Ecuatorial en África. Pero el país que visitaremos hoy se encuentra en América del Sur. Le llamamos América del Sur o Sudamérica. Sudamérica. Este país es un país vecino con Argentina y con Brasil. Este país está en medio justamente de Argentina y de Brasil. Y es un país que se llama Uruguay. Hoy visitaremos Uruguay. Específicamente visitaremos una parte de la capital de Uruguay llamada Montevideo. Montevideo. Visitaremos esta ciudad que queda al sur de Uruguay, al sur de Uruguay. Todo esto que ves acá es el Océano Atlántico, el Atlántico Sur, le llaman también Atlántico Sur. Y Montevideo está justamente ubicada en la costa del Atlántico. Es una ciudad costera, podemos llamarle una ciudad costera. Uruguay es uno de los países o tal vez el país más desarrollado de Latinoamérica. Ellos tienen un nivel de desarrollo más alto que la mayoría de países de Latinoamérica. Y hoy visitaremos un área de la ciudad que es un paseo peatonal. Un paseo peatonal significa un paseo para solamente caminar. Normalmente en esta área no transitan vehículos, no hay carros en esta área, solo peatones. Peatones son las personas que caminan por la calle, peatones. Podemos ver en esta área que hay diferentes plazas, muchas plazas, la Plaza Independencia, Plaza de la Constitución, Plaza Zabala, diferentes plazas. Pero acá está una llamada Plaza España también, Plaza España, una, un área frente a la costa del Atlántico. Pero me gustaría mostrarte este paseo. Se llama el Paseo Peatonal Sarandí, Peatonal Sarandí. Como mencioné antes, es un área para peatones, solamente para caminar. Y comenzaremos nuestro paseo desde esta calle. En esta calle llamada Juncal, aquí sí transitan autos. Vamos a poner una personita virtual aquí, una persona. Y esta que está acá se le llama la Puerta de la Ciudadela. Es solamente una puerta, un arco, donde las personas caminan abajo. Una ciudadela es como una ciudad pequeña. Esto sería una ciudadela. Y a este monumento se le conoce como la Puerta de la Ciudadela. Como antes te dije, aquí hay algunos carros. En esta parte sí transitan los carros, pero a partir de acá
solamente las personas. Bueno, y un perrito que anda paseando también, un perro. Seguramente es un perro callejero, un perro callejero. Callejeros son los perros que viven en la calle. Este perro posiblemente vive en la calle. Quiero que observes que muchas personas tienen abrigos o suéteres, bufandas, también gorros, porque en Uruguay en algunas estaciones del año hay mucho frío. Esto es porque Uruguay, aunque es un país latinoamericano, no es un país tropical. Y esto es algo interesante para mí. Te explico. Los países tropicales son los que quedan entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La mayoría de países hispanohablantes o países latinoamericanos, incluyendo Brasil, que no es hispanohablante, estos están en el área de los trópicos, toda esta área en color rojo. Muchos países de África, desde luego, casi toda África, y algunos países de Asia también, parte de Oceanía. Pero hablando de los países latinoamericanos, por ejemplo, el sur de México, la mitad de México, toda Centroamérica y casi toda Sudamérica son países tropicales. Esto significa que el clima es más estable en el año. No tenemos un frío extremo, no tenemos nieve, por ejemplo. Y no se marcan normalmente las cuatro estaciones. Pero Uruguay está ubicado acá. Es una zona de subtrópicos, le llaman, pero acá podríamos decir que sí hay las cuatro estaciones del año. Es un país fuera de los trópicos. Entonces verás algunas personas que tienen abrigos, aunque este no parece un día tan frío, particularmente el día que grabaron estas imágenes. Vemos a un chico acá con bicicleta, por ejemplo. Él viste de manera informal y él va conversando con una chica. Esta parece ser una agencia de viajes para que tú puedas organizar tu viaje de Estados Unidos a Uruguay o de Uruguay para Europa, cualquier viaje. Vemos algunas bancas también acá para poder descansar un poco y algunas palmeras. Veremos muchas palmeras en este paseo. Hay palmeras, a pesar que no es un país exactamente tropical. Creo que es el mismo chico de la bicicleta que salió en diferentes imágenes. Vemos acá diferentes tiendas, venden todo tipo de artículos. Este parece ser, sí, aquí venden libros, hay música, muchos tipos de negocios en este centro comercial, parece. Acá venden diferentes tipos de adornos. Por ejemplo, estos serían unos caballitos de mar, pero grandes, ¿no? Grandes. El animal que se llama caballito de mar, como caballito de mar, normalmente son pequeños, creo yo, no sé, pero este adorno es muy grande. Recuerda que Montevideo es una ciudad costera, está en la costa del Atlántico, entonces ellos tienen animales marinos allí en Uruguay y en Montevideo. Aquí tenemos algunos búhos y lechuzas. Búhos y lechuzas. Los búhos y lechuzas son animales similares, pero no son iguales. Por ejemplo, el búho parece que tiene orejas, parece. Y la lechuza no tiene orejas. Creo que en inglés le llaman owl a los dos, ¿no? Son la misma palabra, no lo sé. Pero en español tiene diferente nombre. Este es el búho
y esta es la lechuza. Búhos y lechuzas. Muy famosos en los libros de Harry Potter también, ¿no? Libros de Harry Potter. Entonces, estos creo que son búhos porque tienen las orejitas como orejas, ¿no? No, no son orejas, son plumas, pero parecen orejas, parecen. En este puesto venden muchas pinturas, muchos cuadros para que tú puedas adornar la sala de tu casa o tu dormitorio. Todo tipo de objetos, tal vez joyas también. Aquí parece que venden cubiertos como sería cucharas, tenedores, cuchillos, algunas monedas. Aquí hay unos crucifijos muy grandes, unos crucifijos. Una cámara parece antigua, ¿no? Una cámara, otra cámara muy antigua. Son antigüedades. En general, yo diría, este es un puesto de antigüedades, diferentes antigüedades. Esta es la palabra en español. También tenemos un puesto donde venden tazas para mate, para beber mate. El mate es una bebida muy popular, muy cultural en Argentina y en Uruguay. No sé si ya te mencioné esto, pero Argentina y Uruguay son países hermanos, son países que tienen una cultura muy similar. Por ejemplo, son fanáticos del fútbol, en general, obviamente. No a todos les gusta este deporte, pero en general en Argentina y en Uruguay les encanta el fútbol. Ellos le llaman fútbol, no fútbol, fútbol. Les encanta el mate, esta bebida. Es una especie como de té, me imagino, una infusión, una infusión. Y ellos la comparten con amigos. Están en una reunión con amigos y comparten el mate entre ellos. Ellos beben de la misma, de la misma taza, ¿no? Aquí tenemos algunas otras tazas para mate con la bandera de Uruguay y algunos otros adornos muy lindos. También les gustan mucho los asados, tanto a los argentinos como a los uruguayos. Y un dato curioso es que en Uruguay hay más vacas que personas. No sé si tú sabías esto, pero es un país donde hay más vacas que personas. Entonces, los argentinos en general aman los asados. Ujú. Muy rico, ¿no? Se ve muy rico todo esto. En- Entonces, acá tienen estas tazas para mate o termos para mate y algunos otros utensilios para esto. También unos llaveros con la bandera de Uruguay, para que puedas tener las llaves de tu carro, las llaves de tu casa, con la bandera o el mapa de Uruguay. Muy bonito. Este edificio parece que está en venta. Aquí dice se vende o vende. Y también en alquiler. Si tú quieres, puedes alquilarlo o comprarlo. De hecho, aquí dice alquiler o venta. Edificio completo. Aquí tiene el área del edificio, locales y cuántos pisos. Es un edificio de 4 pisos. Así que si tú quieres invertir en Uruguay, podrías comprar este edificio en este lugar comercial. Alquiler o venta. Alquiler también le podemos llamar renta. Es un edificio en renta. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar caminando un poco más aquí a ver qué vemos. Aquí se ven algunos carros, porque esta es una calle que atraviesa este peatonal Sarandi. Atraviesa el peatonal. Como te dije antes, en el peatonal directamente no pueden circular los carros.
circular le llamamos, no pueden pasar o transitar, pero en una calle que atraviesa, entonces ahí sí es posible. Tenemos que La Fontaine, parece que son una venta de antigüedades también, antigüedades. Tenemos algunas tiendas de ropa. Este hombre viste de manera formal y parece que lleva una taza de mate. Como te digo, esto es algo muy cultural tanto en Uruguay como en Argentina. Y aquí vemos, creo que es el mismo chico de la bicicleta o es otro, no sé, es un chico que va caminando y lleva una bicicleta. Diferentes puestos con más artículos distintos, ¿no? Un poquito de ropa, em, vemos unas bancas caminando un poco más, ¿no? Unos cuadros, pinturas, bonitas pinturas para que coloques en la sala de tu casa, diferentes joyas, tipos de adornos, más gorros acá. No sé qué es esto, tal vez alfombras. Pueden ser o es para colgar en la pared, posiblemente, para colgar en la pared. Otro puesto de artículos para beber mate, otro puesto de artículos diversos. En general a todo esto en español le puedes llamar recuerditos, como recuerdos, ¿no? De recordar, recuerditos, porque tú tienes un llavero, por ejemplo, con la bandera de Uruguay y lo compras cuando llegas de regreso a tu país. Tú ves esto y te recuerdas, cuando yo estuve en Uruguay, esto fue muy lindo este paseo, esto te lo recuerda, por esto se llama recuerdito o recuerdos. Y también usamos el galicismo o palabra derivada del francés souvenirs, souvenirs, diferentes souvenirs. Y vemos que muchas personas están interesadas en todos estos souvenirs, ¿no? Turistas de diferentes países o también turistas uruguayos, ¿no? De otras partes de Uruguay que están visitando Montevideo. Aquí hay un estacionamiento para motos o un parqueo para motos, especial para motos. Vamos a continuar caminando. En esta esquina tienen una tienda de venta de hot dogs. Es una venta de comida chatarra, comida chatarra. En español le llamamos comida chatarra a todo este tipo de comida industrializada, altamente procesada, deliciosa para muchos, pero muy dañina para la salud, desde luego. Por esto se le llama comida chatarra. En realidad, la palabra chatarra en español se refiere a todo tipo de objetos sin valor, especialmente metales, metales sin valor, metales viejos, partes de carros viejos, carros que se chocaron y están destruidos. Todo esto se le llama chatarra. Y por consecuencia, a la comida que no sirve para nada, se le llama comida chatarra. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. También contamos con clases especiales para niños y adolescentes. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Y claro, en todas las ciudades del mundo, creo yo, encontrarás mucha comida chatarra. Por ejemplo, este puesto está adornado todo con mesas, sillas y toldos. Este es un toldo y todos estos tienen propaganda de la Coca-Cola. Seguramente la Coca-Cola les regaló estos muebles a los dueños del restaurante para que vendan más Coca-Cola o les dio estos muebles a un costo muy bajo, un costo bajo para poder, para que ellos compren todo esto. Aquí hay otro puesto con adorno de la Coca-Cola.
Esta es otra plaza. Como te mencioné, en esta área encontrarás algunas plazas o pequeños parques. Pequeños parques. Hay muchos árboles realmente, muy lindo. Muchos árboles, un lugar bonito para caminar, creo yo. Vemos también, am, ok, vemos esta bicicleta que está estacionada y tiene puesto un candado especial para bicicletas, un candado especial para bicicletas. Esto es obviamente para que nadie pueda robar esta bicicleta. Nadie pueda robar tu bicicleta. Algunas personas descansando acá en la banca. Vemos esta señora fumando un cigarrillo. Ella está fumando un cigarrillo acá. Aquí parece que hay una señora con unos niños, con sus hijos seguramente. Y estamos frente a un McDonald's, de hecho, hablando de comida chatarra, ¿no? McDonald's es la comida chatarra por excelencia, ¿no? Lo que conocemos como comida industrial, comida chatarra. Y en todas las ciudades de Latinoamérica tú puedes encontrar esta comida chatarra. El basurero también dice McDonald's. Creo que esto es muy apropiado, ¿no? Porque es junk food, entonces aquí tienes el basurero. Y desde luego, padres con hijos comiendo todo este tipo de comida. Acá está la competencia de McDonald's, que es Burger King. Y claro, es competencia de comida chatarra. Vemos que un combo de hamburguesa con queso y bacon o tocino, le llamamos en muchos países tocino también, y una Pepsi costaba 65 pesos uruguayos en el año 2015 que tomaron ellos estas imágenes que estamos viendo acá. Entonces es de hace 10 años, pero esos 65 pesos uruguayos son menos de $2, menos de $2. Entonces, por menos de $2 en el año 2015, tú podías comprar este combo de hamburguesa con queso, tocino y Pepsi por menos de $2. Muy barata, ¿no? Muy barata la comida, sin duda. Muchas personas acá también descansando bajo el sol. Están tomando un poco de sol. Vemos otro edificio en alquiler. Más ventas de recuerdos. Esta señora parece que tiene su propia motocicleta para llevar todos sus artículos para la venta. Más puestos de mate. ¡Wow! Les gusta mucho el beber el mate. ¿Qué venden acá? Acá venden gorros y bufandas. Bufandas para ponerte alrededor del cuello. Como te repito, este es un país latino donde a veces hay mucho frío también en algunas épocas del año. Entonces necesitas gorros y bufandas. No sé si cae nieve en este país realmente. Vamos a preguntar en Google. ¿Nieva en Uruguay? Parece que no nieva en Uruguay realmente. Acá explica que es una latitud media baja. No, no es tan baja realmente. Y es difícil que vaya a haber nieve. No hay nieve, pero sí puede haber frío en alguna época del año. Sí. Sigamos avanzando. ¿Qué más hay por acá? Tenemos una farmacia y un señor entrando a la farmacia a comprar sus medicamentos. Algunos otros toldos blancos, pero estos toldos aún no los han abierto. Tal vez más tarde los van a abrir. No sé si podemos ver algún menú aquí. No se distingue mucho realmente. Posiblemente comida típica de Uruguay. Creo que es mejor que comer comida chatarra, según mi opinión. Pero, en fin, las personas comen lo que les gusta. Aquí vemos, ¿qué hay aquí?
ventas de diferentes artículos. ¿Qué vende este chico? No sé si son discos, posiblemente discos. Puedes ver que hay varios negocios directamente sobre el suelo. No tienen una mesa. No tienen una mesa para poner su mercadería. Están directamente en el suelo. Hay muchos cuadros acá. Interesante, ¿no? Se ve bonito este arte. Diferentes puestos están en el suelo. Por ejemplo, este señor vende muñecos, diferentes muñecos. No sé, adornos seguramente. Otro tipo de adornos para el cuerpo, joyas. Creo que el dueño de este negocio es este señor que está sentado acá. Él está sentado acá, tal vez recibiendo un poco de sol para calentarse un poquito, calentarse. Vemos que hay más palmeras acá, más venta de diferentes artículos y ellos están intentando robar este lugar. No, no creo. ¿Qué están haciendo? Parece que están limpiando. Están limpiando. No quieren robar este lugar. Parece que están limpiando este lugar. Acá tienen algunos baldes. Estos son baldes o cubetas, también le llamamos cubetas. Y están limpiando las puertas y las ventanas. Ujú, excelente, están trabajando. Tenemos más sillas y mesas con la propaganda de Coca-Cola, desde luego. La bebida chatarra por excelencia. Hay una pastelería acá. Acá seguramente venden pastelillos, pasteles, ¿no? Pasteles serían los grandes y pastelillos los pequeños. Pasteles, pastelillos, pan, posiblemente pan también. Algunas bebidas. Sí, una pastelería. Tenemos también algunas ventas de cuadros. No sé quién es este personaje. ¿Es uno de los Beatles? No sé si es uno de los Beatles. George Harrison, tal vez. Ah, oh, sí, tal vez sí. Parece que ellos son los Beatles acá. Los Beatles. Vende tal vez discos, el chico. Ujú, diferentes cositas ahí. Esta es una puerta muy linda, ¿no? Una puerta con detalles, con muchos detalles. Posiblemente una puerta antigua, muy antigua. Más sillas y mesas de Coca-Cola. Y acá parece que ya no hay tantas ventas realmente, pero sí hay algunos negocios. Veamos a los lados. Ok. Vemos un poco de graffiti o arte urbano también. Arte urbano, graffiti. Otros puestos. Este puesto de libros. También puedes comprar libros acá en este peatonal. Un puesto de libros. Aquí hay un rótulo de Colombia. Interesante, ¿no? La paz de Colombia, supongo, es la paz nuestra América. La paz de nuestra América. Ok, hay unas partes que no se alcanzan a ver en la fotografía, pero yo estoy adivinando que dice la paz de Colombia es la paz de nuestra América. Recuerda que para los latinoamericanos, la palabra América se refiere a todo el continente, todo, desde Alaska hasta las Malvinas, Chile, Argentina, todo esto se llama América, dividido en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y América insular, donde están todas las islas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, todo esto es América insular. Pero aquí dice la paz de nuestra América, o sea, la América Latina, América Latina. Así que es un mensaje político, ¿no? Político. Otros restaurantes, más arte urbano. Parece que es como de una batalla de rap, ¿no? Este graffiti acá parece que es una batalla de DJs, una batalla de DJs o una batalla de rap. Sería interesante ver una batalla de rap acá en Uruguay. Nunca escuché rap uruguayo.
Me imagino que son buenos los pibes, dicen a veces, ¿no? Como en Argentina, o son buenos los chicos. Venta de revistas, no sé si hay algunas revistas que tú conozcas acá, Saber Vivir, Buenas Ideas, Revista Gente, sería como People, ¿no? Revista Gente, muy interesante. Condorito, Condorito. Estas son historietas como cómics. ¿No? Venden aquí algunos cómics. Ok, seguimos avanzando. Acá realmente ya no veo muchos comercios. Parece que es un área, empieza un área más residencial. Ah, ¿qué es esto? ¿Un banco? Pensiones bancarias. Ok, un poco más de graffiti. Estos túmulos que ponen acá, no sé si puedo mostrarte aquí. Estos túmulos, si no me equivoco, son para que los carros no pasen en esta parte. Son como un estorbo para los carros. Entonces deben pasar solo peatones. Aquí vemos una persona con su bebé. El bebé está muy abrigado, ¿no? Suéter, gorra, así que seguramente hay algo de frío este día acá, a pesar que está alumbrando el sol. Está alumbrando el sol en este momento. Ah, bueno, hay un grupo grande acá, tal vez son turistas, no sé. Llevan bolsas, parece que compraron muchas cosas las chicas, ¿no? Las señoras llevan bolsas. Me parece que en este país no veo tantas personas tan obesas, con mucho sobrepeso, ¿no? No he visto tantas personas con tanto sobrepeso en por lo menos en estas imágenes. Esto creo que está muy bien, tal vez porque ellos comen mucha carne también, aunque también comida chatarra, de todo un poco. Este es un cuadro, mejor dicho, una pintura en la pared de una mujer. No sé si es una mujer famosa en Uruguay, pero ella lleva un vestido de frutas. Pera, fresa, esto no estoy seguro qué fruta es. Melocotón, naranja, manzana y no sé qué es esto. Parece una que se llama berenjena, pero la berenjena no la conozco tanto como fruta. Berenjena, a mí me parece algo como esto, ¿no? Como una berenjena, pero no sé si una berenjena tiene sentido con las otras frutas. Creo que no es tan dulce, ¿no? Aquí termina el área peatonal de Sarandi y ya vamos a ver más carros. Así. Aquí ya vemos carros, ya circulan aquí los carros y estamos prácticamente cerca de terminar este paseo, porque al fondo tú ves que ya no hay nada. Esto el mar, es el mar. Bueno, aquí hemos llegado a un área de un campo de fútbol. Recuerda que te mencioné que en español tú puedes decir fútbol con una fuerza mayor en la O, fútbol. Así se dice en México, Centroamérica y varios otros países de Sudamérica. Y puedes decir fútbol con una fuerza mayor en la U, fútbol. Y así se acostumbra a decir en Argentina, en Uruguay, creo, Chile, tal vez también fútbol. Pero los dos está bien. No es relevante esta diferencia. Entonces, hay un campo de fútbol acá, más palmeras. Oh, qué bonita casa. O es un edificio de gobierno. Dice Serva Armada Nacional. Oh, es del ejército. Es un edificio del ejército. Con razón es tan lindo. Ellos tienen dinero para un edificio más lindo. Y aquí finalmente llegamos a el mar. No digo la playa porque realmente no sé si las personas pueden nadar en esta área de acá. No veo a nadie nadando acá. Parece que no es un área muy apta
apta para nadar, al menos en esta parte de la ciudad. Pero recuerda que Montevideo tiene mucha costa. Toda esta orilla que tú ves acá, toda esta orilla acá es costa, toda esta es costa. Entonces, posiblemente ellos tengan algunos lugares como playas para nadar. Sí, quisiera ver si hay un área como una playa acá. Veamos esto. Aquí sí. Sí, efectivamente en Montevideo puedes encontrar playas para nadar. Este lugar no está lejos de donde estuvimos visitando el peatonal Sarandí. No es un lugar tan lejos, creo yo. Pero sí es una sección donde aquí sí hay playa, ¿no? Personas ahí disfrutando de su descanso. Entonces, esta fue nuestra breve visita a Montevideo, Uruguay. Y si tú quieres que yo haga un recorrido o una visita virtual a otras ciudades de Latinoamérica, puedes escribirme en los comentarios tu sugerencia. ¿Cuál ciudad de Latinoamérica te gustaría conocer? Si te gusta este contenido y deseas motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.